Buenas tardes. Bueno. Bien, muy buenas tardes. Después de la magnífica presentación que acabamos de oír, vamos a darle continuidad a este bloque. Tengo el gusto de presentar al doctor Cristóbal Abello, de Colombia, de Barranquilla. Cristóbal Abello es líder de la cirugía pediátrica en esa región y verdaderamente tuve la suerte y la oportunidad de compartir con él un tiempo en Colombia y aprender sin duda de su enseñanza, lo que nos permitió introducir uno de los métodos importantes, el tratamiento, el símil ETSI en la gastrosquisis en mi país, en Cuba. Por tanto, les aseguro que vamos a oír cuestiones muy interesantes porque esta temática de los defectos de la pared ha sido tratado, analizado y bien estudiado por este magnífico profesional que hoy nos visita. Por tanto, tenemos el gusto de presentarle al doctor Abello para que haga su disertación. Bueno, gracias por su atención y les voy a hablar un poco de un proceso, de un tratamiento, un método para manejar en una forma integral los onfaloceles, sobre todo los onfaloceles muy grandes, los que definimos como onfaloceles gigantes. Aquí les voy a presentar una experiencia personal y voy a empezar a tratar de resumirles todo. Bueno, aquí vengo de Barranquilla, Colombia, aquí en la esquinita norte de Sudamérica, de nuestro continente, en la esquina del río Magdalena con el mar Caribe, donde tienen su casa. Bueno, este trabajo es una encuesta que se hizo en 750 cirujanos pediatras en el mundo, ¿cierto? Donde se reconoce que los resultados del cuestionario demuestran que no hay un método estándar entre los cirujanos pediatras del mundo para tratar los onfaloceles gigantes, ¿ok? Generalmente había en esa encuesta dos modalidades de tratamiento, una que es el cierre por etapas y otra que es el cierre diferido, o sea, tinturar el saco. Por la carencia de un gran número de pacientes y de su seguimiento a largo plazo, ellos recomiendan que es necesario hacer estudios controlados, multicéntricos y randomizados para poder recomendar un tipo de tratamiento. Y hasta entonces solamente nos queda la opinión de los expertos o la experiencia individual de los cirujanos pediatras. Bien, el primer método es aplicar, o sea, el cierre por etapas se hace aplicando una presión externa, que es el famoso silo, cuando el doctor Schuster diseñó su silo, y aplicar la presión externa para reducir el contenido visceral en el saco y agrandar la cavidad abdominal y reducir el contenido, generando un vector de fuerza sobre las vísceras herniadas. Y el otro método, el método de Gross, que es el de tinturar, que todavía se hace en muchas partes y que se sigue haciendo, que es un método que es a largo plazo, que requiere escarificación, que requiere al menos 3 meses mínimo para que ese saco se cubra de piel. E igualmente, cuando se vaya a hacer el cierre futuro, va a necesitar, de todas maneras, va a haber un incremento de la presión intraabdominal importante durante ese cierre y va a haber los mismos riesgos de perder de pronto a un niño ya crecido y educado. De tal manera que, no sé si esto sea lo ideal. Esta pacientica vivía en México 3 meses, manejada así, se fue a su casa y a la semana de estar en casa falleció por una broncoaspiración. Estuve en contacto con la madre porque me contactó por el internet. O hacerlo de una manera más rápida, aprovechando la elasticidad natural que tiene la pared abdominal, bajo un bloqueo neuromuscular. Bien, entonces, el de la presión interna, que es la otra situación que se puede presentar, que esto fue reportado por el doctor Garpure, hizo un trabajo en Trick of the Trade donde muestra que metiendo neumoperitoneo en los pacienticos que ya tienen una gran hernia ventral aumenta el continente para cerrar mucho más fácil estos pacientes en una forma definitiva ya creciditos, ¿ok? Entonces hay dos maneras, presión externa o una presión interna con algún tipo de método como es este con el CO2 que hacemos para la laparoscopia.
Entonces entramos en materia del método que yo he ido desarrollando y que básicamente salió por una inspiración, porque traté un onfalocele gigante de un prematurito y le cosí su silo de Schuster. Le coso su silo de Schuster, pasaron 8 días y el silo obviamente y la sutura se botó con esa piel delicada del prematuro. Un tejido de granulación impresionante que hacía. Alguna enfermera me dijo, doctor, estos apósitos hidrocoloides nuevos, y era un duoder, y entonces lo cubrí con eso. Todavía lo destapé y había un tejido de granulación muy bonito, y entonces noté que la piel la podía movilizar un poco y cerrándolo, y fue creciendo y se epitelizó. Pero no fue eso lo que me llamó la atención, sino la adhesividad que tenía ese apósito, ese hidrocoloide, que también cuando lo iba a quitar yo prácticamente levantaba al bebé. Aquí me quedó en la cabeza sonando esa, y dije, yo puedo hacer un silo adhesivo en vez de coserlo, y evito que se me vuelva a botar un silo de estos. Entonces, pues repasemos un poquito el onfalocele, las características, ¿no? Que los pacientes tienen una hipoplasia de la cavidad abdominal, un tórax cilíndrico, ¿cierto? Un diafragma plano, no tiene la concavidad donde cabe normalmente el hígado, entonces por eso a veces nos dificulta mucho meter ese hígado, ¿cierto? A veces el esternón más corto, y el hígado está prolapsado, muchas veces tiene malformaciones y multilobulado, o sea, es un hígado que no tiene una anatomía normal. Bien, esta es la historia y la evolución del estado del arte de los silos. Primero empezó el doctor Gross, bueno, no hizo silo, pero el manejo con la tinturación. Luego Schuster en el 67, el silo suturado, pero él quitaba el amnio y quitaba todo y suturaba el silo. Luego Di Lorimer dijo que no le quitáramos el amnio, que lo dejáramos con el amnio. Luego el doctor Giacomori dijo que se podía hacer la cabecera del paciente, y a mí se me ocurrió en el año 94 hacer un silo pero pegado. Bien, esta es la característica. Aquí es sobre la fascia, aquí es sobre la piel y la fascia, y aquí es adherido. Bien, entonces el principio biomecánico es que alando de la piel hacia arriba se hace la misma tracción igual que del borde de la aponeurosis, ¿cierto? Produciéndose el mismo efecto de estiramiento que tirando del borde de la fascia. La fuerza se reparte en un número mayor de puntos y no sobre una línea de sutura. Entonces, un silo adherente, la propuesta fue que un silo adherente produciría el mismo efecto de tracción, donde la fuerza trabaja sobre un área y no sobre una línea de puntos. Sin anestesia, sin la necesidad de anestesia o suturas, lograríamos el mismo efecto preservando e invirtiendo el amnios, o sea, no rompemos la barrera de continuidad, la solución de continuidad. Superamos además con este método el método de ligadura gradual del saco, porque este método protege el saco, lo engruesa, lo hidrata y lo mantiene limpio y aislado. Bien, entonces en este proceso, con el primer caso, identifiqué una primera fase que le llamé reducción del contenido visceral, y una segunda fase que, después de poner a plano las vísceras, se denominó inversión del amnios y afrontamiento amniocutáneo, es decir, hasta simular un cierre. Entonces, esas dos etapas son fundamentales. La tercera etapa ya se llama la abdominoplastia. Entonces, ahí vamos hablando claro en relación a las diferentes fases. Entonces, la fase 1, ¿para qué sirve? Confección del silo, cobertura y protección del amnios, inicio de la reducción visceral. Bien. Este es el trabajo del año 94 hasta la actualidad. Bueno, ¿cómo se confecciona el silo? Básicamente existen en el mercado algunos apósitos hidrocoloides. Utilizamos unas láminas de 20 por 20, esta es marca Duoder, pero también hay Nuder, hay una serie de marcas ya en el mercado que se pueden utilizar, aunque el pegante del Duoder es bastante superior a los otros. De tal manera que después de cortar las láminas, así como ve este video, que es muy fácil, ustedes cortan una de acuerdo al tamaño del bebé que tienen enfrente, que están trabajando, y sobre la misma hacen el molde de la otra. Seguidamente, el bebé intubado, relajado, ustedes retoman el saco en el ápex del saco, no en el cordón. Nunca el cordón es el ápex. Algunas fallas que tienen los que tratan de hacerlo es que traccionan el cordón, y el cordón van a jalar el ligamento falciforme y pueden desgarrar el hígado. El cordón hay que cortarlo, ligarlo muy bien, y toman el ápex del saco, que va a quedar aprisionado aquí en el silo que estamos construyendo. Primero un lado y después del otro lado.
de tal manera que nos quedaría así. Nos quedaría así, el silo ya confeccionado, esta parte del saco, este saco que queda afuera se momifica y se seca, pero el que está adentro queda húmedo y protegido. Siempre cuando se hace este movimiento, uno entre las manos manipula el contenido del saco y se siente para que no vaya a quedar apretado entre las bajalenguas que ponemos para ir bajando el contenido. Mientras esto sucede, mientras hacemos esto, el paciente lo tenemos monitorizado en cuidado intensivo, relajado, los días que necesitemos para hacer la reducción visceral, o sea, la primera fase que es en la fundamental donde se necesita la relajación. Luego, cuando finaliza la primera fase, en el momento en que tenemos esto puesto a plano, miren el amnio cómo se mantiene muy bien, ¿cierto? Retiramos eso y encontramos esto. Entonces empieza la segunda fase, que se llama invertir esto y tratar de llevar los bordes de la pared abdominal hacia el centro. ¿Ok? En la medida en que manejan esto, le cogen confianza y el abdomen es muy, muy complaciente, muy complaciente. Esta es la maniobra que hacemos para hacer la inversión del amnios. Aquí prácticamente ya, esto puede ser una segunda etapa, después de haber hecho la primera, de pronto hay que volver a hacer una inversión mayor del amnios hasta que estos bordes de piel estén juntos y ya simulamos un cierre. Entonces decimos, bueno, ya acabamos el proceso, ya podemos este paciente en este momento cerrarlo porque tengo el abdomen cerrado, simulando un cierre y hay muy buena tolerancia, hay muy buen gasto urinario, los signos vitales se mantienen estables. Esperamos 2 días que se acomode un poco y ya decidimos la operación en el momento programado, en el momento que nosotros queramos. Entonces, seguimos adelante. No hacer esto, algunos de los colegas que han hecho estos casos por telementoring conmigo, a veces me han mostrado esta foto y digo que no hagan esto, porque este borde de la piel lo maltratan y después se les puede necrosar cuando hagan la plastia de la pared abdominal. Entonces, no tocar la piel no es necesario. Esto es un proceso completo de los primeros casos, por ejemplo, reducción hasta simular el cierre. Algunas veces uno puede vertir el amnio si hay datos de que sospechen infección o que huele feo o algo. Ustedes pueden vertir ese amnio, limpiarlo y volver a hacer el proceso. Proceso completo desde la fase de silo, la fase de inversión y listos para la plastia de la pared abdominal. Mientras esto sucede, ustedes tienen que ir monitorizando la presión intraabdominal. Ya les muestro cómo la monitorizamos. Puede ser tan sencillo como un equipo de PVC o como un equipo sofisticado donde tenemos un monitor conectado a una sonda vesical, equipo que ya está en el mercado también, para monitorizar en forma digital en el monitor la presión intraabdominal. Cuando llegamos a la reconstrucción de la pared abdominal, entonces tenemos estos pasos: plastia de la pared, recesión del amnios, revisión de la cavidad, cierre de la aponeurosis en línea media y la umbilicoplastia. La umbilicoplastia es importante porque el ombligo parece mentira, pero es fundamental, sobre todo para las mujeres, tener un ombligo bien presentado. Este fue el primer reporte que hice yo sobre este tema. Recuerdo en Santa Marta, un Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, ya en el 96, en el Hotel Irotama en Santa Marta. Después publicamos esto en la Revista Colombiana de Cirugía Pediátrica, una serie de los primeros 10 casos. En la reconstrucción de la pared, entonces, podemos que hagamos un cierre primario, que es la mayoría de las veces, pero a veces tenemos problemas para cerrarlo y podemos echar mano de algunas técnicas para tenerla siempre en la manga de la camisa por si acaso tenemos que hacer una separación de componentes anterior o posterior, una separación de componentes con malla bajo la fascia o en algunos casos interposición del malla, como me ha pasado en algún caso en 2 casos con Cantrell que no toleraban el cierre ni siquiera del diafragma, del defecto anterior del diafragma. Bien, importante reconocer bien la anatomía de los pacientes con osfalocele. Todos sabemos la anatomía de la pared abdominal y en qué momento podemos hacer una separación de componentes, dónde serían los cortes, cuáles son la línea semilunar, etcétera, ¿no? El amnio está compuesto básicamente por peritoneo por dentro y amnio por fuera, el saco del osfalocele. Pero con esta técnica se mantiene húmedo, grueso y aguanta de una manera importante. La primera parte, entonces, hacemos una incisión en todo el borde de la piel con 2 milímetros por fuera de la inserción del amnios, un corte circular y preservamos siempre el cordón. El cordón no lo vamos a quitar de ese saco.
y hacemos unos colgajitos laterales. Aquí entre el amnios y los rectos hay una fascia que yo le digo que es una pseudofascia, porque esa la podemos preservar, pero de pronto va a quedar como una diastasis de los rectos y se va a comportar como una pequeña hernia incisional mayor o menor, porque esa parece que se va reabsorbiendo con el tiempo y entonces hace como una ventración, pero no una ventración mayor, digamos, ¿cierto? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, pero sirve en caso de ofrecer muy grande, preservarla para tener algo más de una estructura fuerte para suturar. Bien. Reconocer pues dónde van los músculos rectos. Aquí adelante estos rectos siempre están un poco separados y a veces quedan triángulos aquí que no puede uno afrontar, ¿ok? Entonces a veces quedan algunas pequeñas hernias acá arriba, pero en términos generales se puede manejar bien. Esta es la línea semilunar que en caso de separación de componentes podemos utilizar para que nos ceda la pared de lado y lado en estos pacientes al menos 2 centímetros de cada lado. Entonces, seguimos con la primera fase. Como vieron ustedes, abrimos el amnio, revisamos cualquier cosa. Generalmente no nos podemos hurgar nada ni a corregir más rotación, absolutamente. Estos pacientes ya han manifestado tránsito y estamos tranquilos. En el momento que ya resecamos el amnio, entonces el cordón lo llevamos al extremo más caudal, ¿verdad? Para formar el ombligo y lo aprisionamos acá con la fascia y después cerramos la piel, como en cualquier laparotomía, le vamos a dejar una incisión media. Este es un video de haciendo cómo se hace esto es lo que señalo aquí es la pseudofascia que va del bordecito del incisor del amnio hasta donde empieza el músculo recto. Son como 1 centímetro a veces de cada lado, que es bastante, y si nos da muy bien, los pueden superponer y queda un cierre mucho mejor. Bien. La fase final de cierre, entonces, completa. La cierre final de la abdominoplastia completa. El primer paciente ya tiene, que yo operé esta técnica, tiene ya 22, 23 años, es acordeonero de vallenato allá en Colombia, vive en Bogotá, una familia libanesa. Y bueno, ¿y qué pasa si de pronto cuando el bebé nace le llaman y dice, doctor, se rompió el onfalocele? Entonces hay una estrategia para el onfalocele roto. Se las voy a mostrar rápidamente acá. El niño nace se rompió el onfalocele, venía íntegro, en el momento del parto se rompe. ¿Okay? Entonces, yo hago un silo como el que hago para la gastrosquisis, pero es un silo grande, es un megasilo. Y hay que hacerle un tratamiento a la inserción del hígado y al ligamento falciforme para poder introducir este silo sin suturas. Tuve un caso en que pude reparar el amnio porque era una laceración y era un amnio fuerte, le puse una sutura continua y le puse el silo y funcionó divinamente. Esto tengo que mostrárselo, por eso no lo voy a seguir. Entonces, miren cómo queda ese silo, cómo quedó. Así queda. Y vamos reduciéndolo paso a paso a medida que el abdomen me vaya dando en unos días y luego entonces cuando ya lo llevo a la fase de que hablamos ahorita. Ahí está, el término de 4 días, en este caso 4 días nada más, miren esa cantidad de contenido, miren dónde está. Retiramos aquí, retiramos el silo ese gigante que lo hice con un aro de una colostomía. Quiero que vean ese detalle y vean cómo está el saco, la pestaña del saco la he conservado y el cordón lo he conservado. Y entonces entro a la siguiente fase, que es la inversión del amnios, tal cual como en los casos anteriores. Y ahí está, le ponemos le hacemos la inversión, lo vamos llevando hasta que hacemos ya la abdominoplastia, como en este caso, y terminamos esta cirugía con esta chiquilla. Bien, esa es la estrategia para el onfalocele roto. Con los primeros pasos apareció la necesidad de acercarnos a los perinatólogos, se enteraron pues de la manera como estamos manejando esto. Entonces hicimos ya un grupo con ellos y las cosas que necesitamos aquí del perinatólogo es que por lo menos nos regalen una resonancia magnética nuclear una semana antes del nacimiento programado, porque estos niños pueden llegar a término sin ningún problema, y que le miren bien sus cavidades cardíacas, porque en el 50% de los casos hemos tenido malformaciones cardíacas importantes. Entonces, con esta resonancia estudiamos 4 cavidades, etcétera, y buscamos otras malformaciones más grandes,
Y generalmente estos niños con onfaloceles grandes no tienen mayores malformaciones, sobre todo son las cardíacas, pero no son genopáticos, no son pacientes sindromáticos. Importante esa resonancia, porque miren aquí, miren ustedes aquí cómo se ve el hígado, miren las venas suprahepáticas, miren cómo llega al corazón, la vena cava inferior está desplazada hacia adelante, y miren las suprahepáticas. Por eso esto puede suceder que en el momento que el hígado entre, puede colapsarse el paciente y choquearse porque se corta abruptamente el retorno venoso. Entonces, en este punto es donde hay que tener cuidado para entrar a la segunda fase. Bien, el protocolo para manejar a estos pacientes, pues parte de que ya tenemos la visión de que la cesárea van a ser tal día, nosotros estamos muy pendientes con el neonatólogo, etc. Nace el paciente y entonces el paciente lo llevan a la UCI pediátrica, UCI neonatal, y lo primero es la prueba de relajación. Aquí en la prueba de relajación se sabe la verdad. Si verdaderamente nos decían que había un hepatoonfalocele gigante, que había un hígado incluido, etcétera, resulta que pasa el paciente a la unidad, se intuba, se relaja y pasa no a la fase de silo, sino que se va a la fase de inversión de amnios. De 30 casos que llevamos manejados personalmente, 4 se han ido a inversión de amnios de una vez y el resto sí se ha ido a silo, porque los pacientes del grupo son nada más pacientes con onfaloceles e hígado incluido. Estos pacientes se manejan con una sonda orogástrica, se intuban, se monitorean, pero no invasivo, osimetría, cardioscopia, tensión arterial, diuresis uraria, presión intraabdominal, ventilación mecánica, sedación, relajación, monitoreo ácido base y renal, cobertura antimicrobiana y enemas con solución salina tibia como para empezar a evacuar ese meconio y ganar continente. Importante esto, presentar este protocolo y socializarlo, si ustedes quieren hacer esto, con los neonatólogos, porque es una de las mayores resistencias, son los neonatólogos acá. Entonces, socializar y mostrarles las bondades para poder trabajar en equipo, ¿ok? Explicarle bien las ventajas y desventajas y los puntos sensibles del protocolo, que son la relajación y la intubación, la sedación y el bloqueo neuromuscular. Y el manejo de la presión intraabdominal, que es responsabilidad de nosotros, pues somos los que estamos apretando al paciente. Obviamente, a los papás explicarles y que firmen su consentimiento informado. Bien. Importante estos datos. Mantener el amnios despegado de las vísceras intraabdominales. La adherencia al hígado puede acarrear sangrado y hemoperitoneo. Hacer cambios de silo lo menos posible, pues los despegamientos pueden erosionar la piel del bebé, la delicada piel. Cuidado de no dejar una asa intestinal clampeada durante las reducciones sucesivas. No hemos tenido ni un caso que hayamos dejado una asa clampeada. El vértice del onfalocele no siempre es el cordón, así que siempre debe reorientarse el saco en la plomada. Bien, cuando el cirujano reduce el hígado y verifica la perfusión y la presión arterial, hipovolemia o descompensación hemodinámica, ¿ok? Entonces, como podemos soltarlo, hacemos la prueba de inversión y lo dejamos observando a ver cómo se comporta. Mantener rigurosamente la presión intraabdominal debajo de 20 centímetros de agua mediante un catéter en la vena cava inferior o el catéter intravesical. Manejamos el catéter intravesical, inicialmente hacíamos con la PVC, ahora tenemos el monitor de presión que se los voy a mostrar. Acá ven ustedes, el cardiólogo pediátrico nos hace un monitoreo de la vena cava con Doppler. Porque hemos tenido casos que hemos visto unos angulamientos aquí muy interesantes de la vena cava, inclusive sin producir colapso vascular, pero como unos cuñetes de hígado por las anomalías que se presentan en el parénquima hepático. Entonces, las recomendaciones finales para este proceso, estas dos fases, son estas: el monitoreo completo y la relajación, evitar el aumento excesivo de la presión, monitoreo, apoyo nutricional y parenteral y cobertura hemoderivados según necesidad. Esto lo podríamos esperar, hernias a los 3 meses, hidroceles por el aumento de la presión abdominal. Bien, concluimos con la primera fase, que este silo adhesivo elimina un tiempo quirúrgico y anestésico, no es invasivo, protege el amnio de la desecación y la momificación por el calor radiante, evita la contaminación y la infección del amnio por aislamiento, se adhiere firmemente a la piel sin dañarla, se puede cambiar las veces que ustedes quieran, cuestión de recursos nada más, se puede apretar o aflojar según las condiciones del paciente, se puede tardar el tiempo que sea necesario sin el problema de los hilos suturados a piel o aponeurosis, y podemos determinar el momento preciso para el cierre, al poder invertir todo el amnio y aproximar los bordes, simulando un cierre definitivo antes de llevarlo a cirugía. Es bien compatible, es hipoalergénico y
no es muy costoso. Entonces, esta es la prueba de relajación. Aquí les muestro cómo, muy sencillo, y esto aclara todo el panorama. Miren qué pasó aquí. Ok. De pronto se demora un poquito en cargar, pero el video. Bueno, la prueba de relajación consiste básicamente en que se intuba al paciente, se le pone un relajante muscular, como lo vamos a tener relajado permanentemente, pues de una vez se le pone su relajante y he tenido casos donde el neonatólogo lo recibió, lo intubó, lo relajó y resulta que se fue todo y me lo mantiene, y me lo muestra ya o me lo presenta ya cuando está el hígado adentro. Ese paciente, por ejemplo, aquí tiene las 4 cámaras cardíacas, son casos completos. El niño nace, tiene el hígado allí en el saco, se le hace la prueba y vean, se hundió todo. Ese niñito quedó de una vez inversión de amnios y simulación de un cierre, y con calmita lo prueban para mañana temprano o para pasado mañana, le hacen los exámenes de rigor, etcétera, y lo hacen con toda la tranquilidad del caso. ¿Okay? Y luego ahí sí empatan con el proceso del cierre de la pared abdominal de la misma manera, aprisionando el cordón hacia la parte más caudal para que quede un ombligo natural. Esta inversión de amnios está bonita, se las quiero mostrar, pero se demora un poquito cargar este video. Es un videito rebelde aquí, yo no sé qué le pasa, pero él carga. ¿Sí? No hay problema. Bueno, entonces ya hicimos una test de relajación, entonces resulta que el saco es inmenso, los faroceles. A veces hay unos faroceles gigantes que tienen unas vejigas de gelatina, esas hay que evacuarlas. Y entonces recorta uno el cordón y ya con la prueba de relajación retoma entonces se da uno cuenta que reduce bastante, pero definitivamente es un farocele muy grande y entonces entra a la fase de silo. Miren este nace así, tenía el hígado ahí, vean, eso es puro hígado. Pero fíjense, en la prueba de relajación, miren cómo se maneja cuando ya uno empieza a manosear esto, le va tomando confianza a esto y no es una cuestión difícil. ¿Okay? Entonces se liga el cordón acá cerca. Podría llevar la cirugía enseguida, pero bueno, mejor es que se estabilice, que le hace uno, le hacen sus exámenes de rigor y lo hago programado. Y ahí estamos poniéndole el parche con la simulación de cierre. Bien. Este es el equipo que usamos. Se llama Advisor. Eso lo tiene una empresa llamada Combatec. La misma que produce el pegante de URS tienen este equipo que consta de un transductor conectado a una sonda de Foley, ¿cierto? Que se conecta al monitor de presión y entonces cada vez que uno aprieta, pone a medir un buen rato y observa las primeras 4 horas. Las 4 horas siguientes a la apretada son fundamentales, y el primer signo de que hay una hipertensión abdominal es que baja el gasto urinario. Tenemos una sondita nueva y empezamos a ver que cae el gasto urinario. El gasto urinario en estos bebés es fiel reflejo del gasto cardíaco. Y si cae el gasto urinario, no tenemos que enseguida aflojarlo. Pongarle un poco más de líquido, si hay que forzar un poquito de diuresis, ajusta el ventilador y esperamos un poquito. Si definitivamente se cae el gasto, entonces sí, procedemos a aflojar el silo. Bien, estos son algunos esquemas. Esto es un esquema de cómo hago la separación de componentes. Es una técnica descrita por el doctor Ramírez, un cirujano plástico latino, porque en Estados Unidos se desarrolló su carrera profesional y esta técnica se hace por laparoscopia hoy día también. Se hace un corte, esta es la línea semilunar y se hace un corte de la fascia del oblicuo mayor a medio centímetro de la unión de la línea pectínea, ¿no? de la línea semilunar. Y entonces uno despega la aponeurostis del oblicuo mayor hasta la línea axilar media. Como esto es puro músculo, cede muy fácil en el paciente relajado y nos da casi 2 centímetros de cada lado para cerrar la pared. Entonces, ya tienen un arma ahí en el bolsillo para cualquier cosa tener que echar mano de ella. En este caso, miren el músculo recto, ahí se hizo un corte en la aponeurostis para hacer la separación de componentes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, me brinco eso.
Y aquí está, mira, aquí se ve muy bien los músculos rectos y eso es separación de componentes. Aquí le estoy poniendo una mallita de submucosa de cerdo como para darle un poquito más de resistencia a esa sutura y de pronto no se vaya a abrir. Esto puede hacerse o no puede hacerse. En los casos en que quede muy tenso, vale la pena ayudar un poco con eso. Bien, esto es un video, lo voy a pasar también muy rápido para que la primera separación de componentes que hice un bebé prematuro de 1,3 kg. Fue 1,3 kg que cumplió todos los parámetros de la técnica con el duoder y lo llevamos a la simulación de cierre. Pero lo que llama la atención es que es un bebé como longilíneo, con un tórax más o menos cilíndrico, ¿cierto? Y que terminamos haciendo la separación de componentes, que se hace así. Este video no es ese bebé, pero es para demostrar cómo lo hacemos. Es muy fácil, es una zona exangüe, no produce mayor sangrado. Después que haces el corte desde el arco subcostal hasta el ligamento iliopúbico, entonces levanta uno la fascia hasta la parte más lateral, hasta la línea axilar media. ¿Okay? Bien. Pero a veces toca, en ese caso se hizo el cierre primario con la separación de sin malla. En este caso, por ejemplo, eran unos pacientes con Cantrell, ahora les voy a mostrar. Mira cómo late el corazón, no había defecto diafragmático anterior, tiene un canal AB, los cardiólogos dijeron que por ahora no le iban a hacer nada y entonces necesito que le hicieran algo. Entonces, en junta médica se decidió empezar a apretarlo con el cilo de Dover y irlo llevando y lo toleró excelente hasta que llegamos a un cierre simulado y lo llevamos a cirugía. Miren el amnio cómo se pone, grueso, amarillo, denso, y ahí está el corazón latiendo muy cerca. Entonces este paciente, ¿qué sucedía? Que cuando yo intentaba cerrar ese defecto, el paciente se saturaba y se iba a bradicardia inmediatamente. Entonces por eso decidimos hacer la separación de componentes, intenté cerrarlo, no pude cerrarlo, se caía la saturación, entonces le interpuse una malla, como ustedes ven aquí, una malla de Permacol, que es esa dermis porcina. O sea que ustedes ven ahí, esta está interpuesta, esta es una malla más gruesa de 1 milímetro, que tiene un proceso de crosslink que la hace más fuerte y dura ahí por lo menos 1 año y se incorpora al tejido normal luego. Yo dejo este tipo de drenes en estos pacientes que son las cuerdas de los guantes. Ese es otro paciente con una vejiga gelatina, igual, el mismo proceso, con la malla de Permacol, también cardiópata, con hipertensión pulmonar, pero resulta que ahí van y terminan saliendo adelante. Entonces, no nos limitemos tampoco por la cardiopatía, a no ser que ya con el cardiólogo nos diga que definitivamente no conviene hacerle nada. Esto es probablemente el primer caso prematuro, un niño de 1,3 kg que se le ha hecho separación de componentes. Ah, no, estos son los de las mallas biológicas. Bueno, eso es como para redondear lo que tenemos en las manos ahora. Ahora luego, buscando soluciones. Sigo con las inquietudes. Con permiso, una interrupción. El detalle está en que tenemos la sala abarrotada. Ustedes no están cómodos. Entonces, el comité organizador me ha informado de que disponemos de la sala al lado, que es una sala amplia. Tenemos tiempo porque nos queda solamente un trabajo más, porque hay un trabajo que se canceló y yo pienso que van a quedar preguntas. Los compañeros que están ahí atrás, los colegas casi no están viendo. Por tanto, le solicitamos, el doctor Abello no se va a ir para Cartagena hoy y para Barranquilla tampoco. Vamos a trasladarnos para ir, es que tenemos personas en el pasillo y nos están llamando. Vamos a acomodarnos, tenemos 5 minutos nada más, 3 minutos para acomodarnos y vamos a continuar. Y lo que viene después es bien interesante también sobre enterocolitis. Bueno, entonces habíamos quedado en buscando soluciones. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para mejorar los resultados de todo este proceso? Entonces, leyendo, revisando, encontramos que aparecieron unos artículos sobre el uso de la toxina botulínica para paralizar diafragmas en animales para ocupar el espacio de las lobectomías, pensando en aplicarlo en humanos para que el diafragma se eleve al paralizarlo con la toxina y ocupe el espacio muerto que dejan las neumonectomías. Pero también otro trabajo también de unos turcos donde presentan
un trabajo también animal experimental aplicándolo a la pared abdominal en conejos para aumentando el continente, aumentando su capacidad. Obviamente todo esto está demostrado, por ejemplo, en la vejiga, en urología se usa abiertamente. Ustedes saben muy bien, las vejigas neurogénicas espásticas se usan en niños y se les aplica la toxina botulínica a la pared abdominal con buenos resultados y que se logra aumentar la capacidad vesical. Pero por ahí, mirando y revisando, resulta que en México un doctor, apellido doctor Santana, presentó en un congreso, nunca pude conseguirlo, lo llamé por teléfono, que me diera el dato de cómo hizo con esa toxina botulínica donde presentó esos casos, pero bueno, no pude volver a hacer contacto con él. Luego apareció un artículo en la revista Hernia, una revista hispanoamericana de hernia, donde ya lo están utilizando en adultos como una separación química de componentes. Básicamente es el bloqueo neuromuscular de la pared abdominal, y en este caso pensaba que nos serviría para cortar el periodo de utilización de los relajantes musculares en estos niños con onfalocele en este proceso que hemos, digamos, diseñado y hemos ido estructurando. Entonces se me ocurrió hacer un nomograma para los niños y con algunos colegas estudiamos el tema y empezamos, en algunos casos específicos les voy a mostrar que lo he utilizado. Este es un bebé con onfalocele en quien utilicé la toxina botulínica y separación de componentes. Ya él tiene 6 meses. Este es otro niño que también utilicé separación de componentes y uso de toxina botulínica tanto en la pared abdominal como en la vejiga. Este es un paciente con una estrofia de cloaca que había operado en otro país y en otro país, en 2 países diferentes, y logramos reconstruir la vejiga, hacerle un Mitrofanov, hicimos la osteotomía sacroiliaca, doble osteotomía sacroiliaca, un mes con los fijadores y reconstruimos la pared abdominal adecuadamente. La vejiga no se abrió, él está con, aquí, este niñito, Luis Sander, ahí está en su colegio, corre, rehabilitado después de vivir un poco de años con ese problema, con esa vejiga expuesta y todo. Ese es Luis Sander. Pero también nos llegan otros casos como este, que no debe ser, eso lo que hablaremos mañana en gastrosquisis, no a las incisiones transversas en gastrosquisis, esto es una complicación de una gastrosquisis, estuvo fistulizado, hicieron recesiones intestinales, abdomen abierto, vacuum, todo lo que ustedes quieran. Nos llegó ya esta niña ya con 4 años y decidimos entonces en el grupo hacerle una aplicación de toxina botulínica y en 15 días le hicimos una tremenda cirugía para poder recuperar todos esos colgajos y recuperarle su pared abdominal. Esta es la nena. Esta es otra paciente diferente a ella también, en la misma circunstancia, por incisión transversa. Ve que quedan como una cruz. Pero con su abdomen por fin recuperado. Esta es otra bebé con un onfalocele gigante que le hicimos separación de componentes, ya tiene 2 años. Y quiero mostrarle este caso acá. Aquí ven los estudios prenatales. Y miren cómo nace, es un onfalocele gigante, tiene una gran cantidad de líquido, unas vesículas que tiene, las cuales evacuamos, y después de evacuar todo eso, ya tenemos esto así, pero el hígado está allí y no se logra reducir más. Se lleva a su fase de silo y caminamos rápidamente con este paciente, ¿ok? Superamos la fase 1, superamos la fase 2, ¿cierto? Hasta que hacemos su reparación de la pared abdominal. Tocó hacerle separación de componentes, ahí está la mallita para reforzar nada más y lo cerramos. Hizo un síndrome de hipertensión abdominal a las 48 horas que pidió respirador y bajando la oxemia y más presión, le hizo una ecografía, tenía ascitis, probablemente el angulamiento de la cava aumenta la transudación de la cápsula de Gleason, pero con un catéter subclavio que le dejé en el peritoneo evacué 170 y se normalizó totalmente nuevamente, se pudo extubar, hizo una infeccióncita y una necrosis ahí de la piel, ustedes vieron ya, que se manejó con el duoderm, así otra vez, hasta que este bebecita ya se pudo, esta es la lesión, y esta es la pared abdominal de ella que se las voy a mostrar después de 2 años. Ah, caramba. Quiero mostrarle esto porque creo que vale la pena que lo vean. Este videito nada más donde está ahí al final.
entiendo por qué no corre. No corre el video. Entiendo. Bueno, toca seguir. Ahí se ve muy claro a la niña caminando, corriendo, llorando inclusive, y le queda una pequeña cicatricita donde tuvo la lesión de la piel, pero más nada, no hay eventración, o sea, hay una reconstrucción anatómica muy buena y muy buen soporte de la pared abdominal. Bien, entonces, para resumir, tenemos un protocolo que arranca, es un algoritmo que podemos seguir. Cuando tengan un onfalocele, lo primero que hay que hacer es mirar si es un onfalocele gigante o un onfalocele pequeño. Si tienen un onfalocele pequeño, básicamente lo que pueden hacer es recortar el cordón, invertirle el amnios y programar su cirugía tranquilamente para mañana, para pasado, o que le hagan sus estudios, etcétera, y ustedes organizan su tiempo. Pero si un onfalocele gigante sospecha que tiene hígado incluido, va para prueba de relajación. Le hacen su prueba de relajación y entonces hay que ver en qué fase queda. Si queda en la primera fase, ¿ok? Entonces, perdón que no veo. La prueba de relajación, colocación del silo, manejo de música con relajación y sedación y reducción paso a paso de las vísceras. Vigilancia estricta, como ustedes ven allí, no sobrepasar la presión abdominal, etcétera, ¿no? Listo, entonces sigue el protocolo. El computador está... No se nos quiere pasar la diapositiva. Se trabó esto, pues. Bueno, voy a seguir así porque está como que un poquito sobrecargado por esta presentación. La fase 1, entonces, colocar el silo, etcétera. La segunda fase, invertir. Y cuando están en fase 2, si es exitosa, hay tolerancia al cierre simulado, entonces ustedes se van a cirugía para el cierre definitivo. Ya sea que sea un cierre primario con fase y piel, con umbilicoplastia, o tengan que echar mano de una separación de componentes o colocar una malla. Si la fase 2 no es exitosa, hay una alternativa que es colocarle la toxina botulínica a la pared abdominal y esperarse unos días, una semana a que relaje e intentar nuevamente la simulación del cierre, ¿ok? Si definitivamente no funciona, ustedes pueden dejar ese paciente con su doder y que eso epitelice, ese amnio se reabsorbe y al cabo de un tiempo van a tener su hernia ventral, pero no se puede hacer la cirugía, ¿ok? En todo caso, tienen la oportunidad con este método de abortar el proceso si definitivamente no pueden continuar con él. Bien, resumen con experiencia. Actualmente tengo 30 pacientes. Este trabajo lo voy a presentar en el Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, ahora en el mes entrante. 61% niñas, promedio de peso, 50% de malformaciones asociadas cardíacas, onfalocele roto, 11%. La reducción con silo en el 84% de los casos. El tiempo promedio en la fase 1 fue de 7.4 días y en la fase 2 con inversión de amnios 8.2 días. Esta es la edad gestacional de estos pacientes. 27 días promedio de hospitalización. 5 neonatos fallecieron en los primeros 15. 2 de ellos fueron los pacientes con Cantrell y siempre por cardiopatías complejas, por hipertensión pulmonar y otro por neumonía y sepsis. 6 neonatos con separación de componentes, 3 con malla bajo la fascia de reforzamiento, 2 con interposición de malla y 3 que le hemos aplicado toxina botulínica, neonatos con onfalocele. Los otros pacientes de las grandes hernias también le hemos aplicado, pero no entran en este caso, en este tipo. Bien,
Este método es reproducible. Y testigos tengo con el doctor Joaquín Córdoba de Toluca, hacer mención de ellos, Alejandro Vázquez de Mérida, Luis Enrique Sea de Guayaquil, Richard García Jurado de Lima, Betina Cochi de Punta del Este, Mariano Boglione de Buenos Aires, Mauricio Duarte de Bucaramanga, Raúl Astudillo, Pedro Villamizar de Cali, Tibisay Osorio de Caracas, Lorena Jauregui de Santa Cruz, Bolivia, Guido Huelvas en Barranquilla, Germán Mogollón en Bogotá. Porque son pacientes que me mandaron las fotos y yo les hice un telementory por WhatsApp y por Telegram. Las variables, en este trabajo, las variables edad gestacional, peso al nacer, días de estancia hospitalaria y tiempo de revisión del silo no están relacionados con la mortalidad. Las malformaciones asociadas y el sexo masculino se asocian con mortalidad, pero no son estadísticamente significativas. En la segunda mitad de la serie no hubo mortalidad. ¿En qué más estamos pensando? Tenemos que seguir pensando, y esta es la medicina. No nos podemos quedar con algo, con una metodología que creemos siempre hay algo que aportar, un granito de arena más en lo que hacemos. Entonces, una de las ideas que tengo es, se cambiaron las letras, ¿no? ¿Qué pasó allí? Se cambiaron las letras solas porque yo no las he cambiado. Entonces, la intervención prenatal. Ahí me gustaría de pronto diseñar expandir la cavidad abdominal intrauterinamente. Miren este caso aquí que ven en la primera es una tomografía de un paciente de un neonatíco con un quiste hepático congénito. Miren el aspecto del abdomen de ese niñito, ese quiste lo resequé por la paroscopia. Miren que parece un pseudoprum belli. Entonces, ¿qué sería? Provocar in útero un pseudoprum belli en los niñitos en los que tienen onfaloceles, hepatoonfaloceles, para cerrarlos enseguida apenas nazcan, aprovechando el efecto, las características que tiene la cavidad abdominal, el potencial elástico que tiene la pared abdominal. Estuve trabajando con unos matemáticos en la Universidad del Norte allá para diseñar un modelo matemático de la cavidad abdominal, porque hay tanta variable con la que se puede jugar y que eso puede dar inclusive orientación por donde uno puede trabajarle. Pero como que les quedó grande la cosa que les propuse y bueno, y ahí estamos pendientes de eso. En todo caso, es mostrarles aquí el pseudoprum belli ese, que me gustaría poder reproducirlo. Pero además, tenemos problemas con el duoderm, de que a veces es costoso, a veces no hay una sola lámina, a veces hay dos láminas, de pronto en Santa Cruz había otra marca, de pronto acá hay otro que no. Entonces, hace rato, bueno, van a salir los videos. Esto es un prototipo que hizo una animación con un muñeco semejante a un onfalocele y entonces con una placa de las que usamos para el electrocauterio, que tiene una goma, le hizo un hueco, le puso una bolsa con un ziploc y entonces simulo un silo preformado para onfalocele, que es transparente, entonces la parte esa se adhiere a la pared en forma como de ameba, la convejidad del abdomen, y entonces con eso podríamos tener un dispositivo ese desechable para los niñitos con onfalocele. Pero bueno, no me quieren abrir estos videos, me la están abriendo perfecto, no sé qué pasó, algo le pasó a esto aquí hoy. Bien, esta es Sophie, que nació con onfalocele roto, tiene colelitiasis, pero no se la voy a operar todavía, porque no creo que entre ese abdomen por la paroscopia. Tiene una hipoacusia neurosensorial severa, le van a hacer un implante coclear, pero es la alegría de esos padres y de su casa. Ese es el resultado de ella con la técnica sin hacerle un cierre primario. Y bueno, gracias por la atención. Este es Ali.